y bueno, y después sacamos 14 miradas, que esto empezamos a trabajarlo en el 2018, ¿no, Juan? ¿Vos recordás? En 2018 pues, empezamos con 14 miradas, bueno, hubo bastantes altibajos, pero el libro quedó estupendo. La tapa es una pintura de Ludovico Pérez, que tiene 91 jóvenes años, es mi vecino, acá cerquita, vive a 4 cuadras. Es la esquina de Andrés Baranda y la calle Bomberos Sánchez, antes Salta. Ahí está pasando el tranvía pasaba por Andrés Baranda. Es el barrio de la colonia donde nació Ludovico, donde va, no nació, él nació en Ingeniero Alan, pero vivió su vida y su infancia en la colonia, como yo. Y sé que esa etapa es muy significativa. Y, y bueno, el libro se terminó el año pasado, no se pudo presentar. Y justo este año es importante porque los primeros cumplimos 10 años eh, de existencia, de que se formó esta asociación, eh, y que está unida junto con nuestra Centro Cultural Hilda Perata, que pertenece a la Biblioteca Goyena, que está en la calle Larrea, entre Corrientes y Entre Ríos. Ahí es donde estamos asentados y donde solemos reunirnos. Y, o sea que todos en torno a la colonia, ¿no? Al barrio, que la biblioteca también está en la colonia, en San Luis 948. Y bueno, la Goyena cumplió precisamente en el 19 60 años, y el año pasado la Junta de Estudios Históricos cumplió 80 años, o sea que somos un grupo de gente longeva, reunidos haciendo cultura, haciendo historia de nuestra región. Por eso la Junta va a ser este año la tercera jornada de historia regional, que se titula El Antiguo Pago de la Magdalena. Que se va a hacer en septiembre. Esperemos que se solucione esto de la pandemia para poder hacerla presencial. Se hará en el Colegio de Abogados y esperemos que haya varias ponencias. Ya hay 8, o sea que la gente se ha empezado a entusiasmar. La convocatoria ya la he enviado a muchas, no sé si la ha recibido Rubén, pero la envié al museo, y lo mismo, bueno, los demás de los demás grupos también. Bueno, eso es más o menos cómo nace 14 miradas. Y son 14 miradas porque son 14 miradas que convergen en Quilmes, ¿no? Su gente, su historia, y además abarcando distintos aspectos de lo que es la historia de la región, ¿no? La geografía, la vida política y social, la música, la danza, la educación, sus artífices, la inmigración, que es un factor importante en la zona, bueno, y además agrimensura, loteos, el deporte, o sea que en esas 14 miradas se abarca todo prácticamente, y, y la asociación en realidad, ya que muchas de estas historias se hacen cuando Berazategui todavía era Quilmes, y también cuando Varela también era parte de Quilmes. Bueno, no sé si quieren que contar algo de cada capítulo. Tatarabuelo Pietro Tassano, genovés, que vino hace muchos años, antes que naciera Hudson, antes de 1841, a este país, apostó a la Argentina, trabajó mucho y bueno, ahí aparece un poco la historia, que con una investigación exhaustiva de Chalo, y también, por qué no decirlo, de Firpo,
se plasma un poco la historia de los Tassano en Bernal. Bueno, nada más. Ahora te dejo a vos, Chalo, que dirijas acá toda esta banda de autores. Bueno, yo les cuento que bueno, los capítulos, el primer capítulo es San Francisco Solano, los intentos de autonomía del lejano oeste, ¿no? Este es un artículo de Fernando Zanino, profesor de historia. Es muy interesante porque toma un aspecto de la historia de Solano, que por lo general no se conoce mucho. Hubo un gran movimiento de autonomía allá por los 60. Pero bueno, se dieron 5 factores que él define claramente y con gran abundancia de referencias, por qué no se produjo esa autonomía, a pesar de que hasta la misma autoridades municipales en ese momento la acompañaban. Las autoridades municipales de Quilmes acompañaban esa agrupación, esa asociación que se formó para declarar la autonomía de Solano. Es una nota muy novedosa, ya que no había mucha referencia al respecto. La segunda también es una novedad, es algo que ha tenido Quilmes, que ya mucha gente lo ha olvidado y que otros la desconocen, que es la ribereña Jazz Band, ¿no? Cuando Quilmes sonó como Nueva Orleans, se llama el título de Leonardo Simo, donde da una serie de referencias sobre los distintos grupos jazzísticos que hubo en Quilmes, que fueron varios, y que tuvieron en algún momento mucho éxito de público. Algunos de los más viejos recordamos un boliche que se llamaba Barrabás, que estaba en los sótanos de la Galería Colón, donde íbamos a escuchar jazz y otras cosas íbamos a hacer ahí. Un lugar muy característico de esos años 70 del jazz. El tercer capítulo, que es de mi autoría, es un hecho histórico que se produce después del golpe de Estado del 4 de junio de 1943, en que se acaba con la década infame. Eh, lo que sucede en Quilmes en ese momento, ¿no? A partir de ese momento, el 4 de junio de 1943. El título es El desequilibrio de la perdurabilidad, porque curiosamente, después que destituyen al intendente constitucional, ¿no? El intendente electo, doctor Manuel Cruz, pasaron por Quilmes 7 comisionados, ¿no? Nada más, en 5 años hubo 7 comisionados. Algunos duraron 10 días, ¿no? Algunos se creyeron algunos como eran militares, creyeron que la comuna era un cuartel, entonces ahí, bueno, también hubo que apartarlos. Algunos fue una actuación bastante histriónica, o sea que hay de todo un poco. O sea que es una nota histórica de ese periodo, hasta 1948, que está un poco tomado con ironía, ¿no? Con cierta ironía, ¿no? De la falta de perdurabilidad de las autoridades y el nombramiento que se hacía desde la gobernación de personas que ni sabían dónde quedaba Quilmes, en algunos casos. Y otros que eran intendentes, no eran intendentes, eran comisionados de Quilmes, pero la comisionatura estaba en Buenos Aires. Eso hasta 1948, en que el 1 de mayo asume ya un intendente democrático, que fue Eloy Numa Damonte, y ahí comenzó otro Quilmes y otra Argentina. El siguiente trabajo es de la profesora Raquel Gail, porque en el 16 se conmemoró también el centenario de los primeros maestros egresados de la Escuela Normal de Quilmes. Raquel es la coordinadora, aún ad honorem, siempre ella quiere que la aclaren eso, del archivo de la Escuela Normal de Quilmes, que se llama Silvia Manuela Gorberi, que es proyecto piloto número 1 en el programa de archivos escolares y museos históricos de la educación de la República Argentina. Son un grupo de exalumnos
recuperamos, esto empezó en el 2007, 2006, 2007, este archivo que estaba abandonado y bueno, hemos encontrado muchísimo material. Hoy en día ya está en condiciones de consulta. Bueno, por supuesto que en este momento está cerrado, pero es un archivo excelente. Ahí se ha investigado muchísimo, ¿no? Es un, eh, lugar donde encontrar muchas historias de Quilmes, en general, no solo de la educación, no, sino de la vida de las personas, ¿sí? Es un reservorio extraordinario. Bueno, nota de Raquel Gaín trata de esas 21 maestras y un maestro, un solo maestro, 21 maestras y un maestro, que en el 2017 cumplieron 100 años de egresados, y breves biografías de cada uno de ellos y de sus destinos. Bueno, el siguiente trabajo es el que se refirió Roberto, sobre la familia Tassano, y leo una parte que es el epígrafe del trabajo, que dice: en todas las épocas la fuerza de la inmigración laburante y brava diseñó la tierra, trazó senderos y destapó vertientes, abrió cursos inesperados y diseminó su simiente para engrandecer las etnias, para calificar la especie. Bueno, el trabajo es un trabajo de historia oral, porque yo lo he hecho a través de entrevistas, sobre todo con don Jorge Tassano, que me suministró muchísimos datos y además trabajo de investigaciones periodísticas, y da un aspecto. Sobre todo lo interesante es el tema de la inmigración, que es un tema que a mí me apasiona, ¿no? He hecho muchas cosas, muchos trabajos sobre inmigración. Una de las subpáginas del Quilmero, de mi blog, es el Quilmero de la inmigración. Ahí hay temas sobre inmigración de distintas familias eh, residentes en Quilmes, que llegaron a Quilmes en algún momento. eh, y son historias muy interesantes, en este caso 5 generaciones que marcaron un hito en la cultura y en el progreso. Específicamente en Bernal, ya que el fundador de esta familia se establece en Bernal, en la calle Montevideo y San Martín, ¿no? Creo que si no me equivoco, y fue el fundador de la primera escuela de Bernal, ¿no? El creador de la primera escuela, una escuela privada en ese momento, no es la escuela 6. Eh, 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 esta escuela fue una escuela privada que motivó luego, como muchas otras eh, inmigrantes ubicados en otros rincones del partido, promovieron la creación de escuelas desde una base barrial, ¿no? El trabajo que yo presenté en la última jornada de historia regional, que se llama El Capital Social, eh, hablo precisamente de eso, de cómo de simples sociedades de fomento surgieron escuelas, ¿sí? Y escuelas que luego se oficializaron y hoy son escuelas importantes y nacieron del barrio, del pueblo, de la gente común.